y el otro era el patrón de diseño estado. Y aparece en algunas preguntas del examen, siempre aparece el patrón de diseño estado, con poca frecuencia, pero aparece a veces, porque también es un ejercicio típico de los exámenes. Lo que más aparece siempre es template method, estrategia y memento. Esos son los que siempre aparecen. Ya luego recién viene estado y composite. Con menor frecuencia esos patrones empiezan a aparecer. Ya, vamos a analizar un rato lo que es el patrón de diseño estado. Nos decían que teníamos el Cinesur, una venta de boletos, y el boleto cuando se crea empieza en reservado. De reservado luego pasa a estar pagado y luego a entregado, en ese orden, sin poder regresar a un estado anterior. Pues, hay que analizar bien esta parte y empezar a analizar cuáles son los estados. Según esos, a los estados que tenga, debemos crearnos sí o sí un diagrama de estados para poder programarlo. Una vez que identificamos cuáles son nuestros estados, vamos a empezar a hacer un diagrama de estados. Puedo identificar aquí que reservado va a ser ¿qué? Un estado. Pagado va a ser un estado. Entregado va a ser un estado. Entonces, yo puedo asumir que voy a tener 3 estados. Puedo tener más, ya depende del análisis o del problema que se tenga. Voy al Architect y en el Architect debemos crearnos lo que es un diagrama de estados. Y el diagrama de estados va a ser algo parecido a esto. Vamos a empezar un estado inicial y me dice que del estado inicial va a empezar en reservado. De reservado solo puedo ir a pagado y de pagado solo puedo ir a entregado. Y luego no puedo volver hacia atrás y no puedo hacer ninguna operación más. Eso lo indica la pregunta. Por eso es necesario hacer ¿qué? Hacer el diagrama de estados. ¿Cómo voy a crear mi grafo? Mi grafo de estados, según como lo indique acá como lo indica la pregunta. En este caso la pregunta me especifica, a ver, vamos a ver. Cuando el boleto se crea, está en reservado. Entonces, mi diagrama de estados tiene que estar en reservado. Luego pasa a estar pagado. Acá abajo está el segundo estado. Ahí tengo el otro estado. Y luego de pagado, dice que va a pasar a un estado entregado. En ese orden, sin poder regresar a un estado anterior. Entonces, de entregado no puede haber una flecha a reservado o de entregado no puede volver a pagado. Entonces, este diagrama es importante porque según a esto vamos a programar la navegación entre los estados. La navegación entre los estados vamos a programar según todo esto. Una vez que tenemos nuestro diagrama de estados, también hay que analizar un poco la pregunta. Y en la pregunta aquí debería yo guardar el estado del boleto. El estado del boleto entonces va a pasar a formar parte de mi diagrama de clases. Debo ir a mi diagrama de clases porque hemos ido analizando poco a poco. Como hemos ido analizando poco a poco, entonces no hemos llegado hasta la segunda pregunta o al segundo patrón. Pues, aquí yo debería agregarle un atributo llamado estado. Entonces vamos a agregarle el atributo llamado estado. Aunque no influye mucho, pero para que todo sea relativo y coincida, vamos a agregarle ese atributo de tipo estado. Ahora, ese atributo de tipo estado se supone que tiene que estar en el detalle procedimental. Si nos vamos a MVC y nos vamos al detalle procedimental de boleto, debería tener yo acá el atributo estado en el modelo. Si es MVC, en el modelo yo debería tener el atributo estado por el análisis que hemos realizado ya con este patrón de diseño. Voy a colocarle aquí también estado
Y lo mismo voy a hacer con el diagrama de capas. Ya este ejercicio ya lo vimos la anterior clase. Por eso que aquí lo estoy simplemente agregando cosas. Ya aquí no, el de capas lo hicimos así genérico, por cuestión de tiempo. Pero también debería tener todos los atributos ahí. Ya. Una vez que hemos identificado todo eso, hay que hacer el diseño de la interfaz. En la interfaz yo debería tener varias cosas. Debería tener mis botones y debería tener un campo, un input. Un input debería tener yo para poder insertar esa información. Ya. Vámonos al diagrama genérico, a ver, de lo que nos indica el patrón de diseño estado. Aquí el patrón de diseño estado me dice que va a tener una interfaz o clase abstracta con un método llamado handle. Ese método handle que me va a permitir a mí, me va a permitir navegar por los diferentes estados que tiene el objeto de estudio. Handle es para navegar o me va a permitir navegar por todos los estados que va a tener el objeto. Aquí la cantidad de estados que yo tenga va a ser la cantidad de métodos o funciones que yo tenga. Pues aquí si voy a tener 3 estados, aquí debería tener 3 funciones. 3 funciones debería tener aquí. Y lo mismo, aquí en el contexto, por cada estado que yo tenga, tengo que tener 3 requests. Si tengo 2 requests, si tengo 2 estados, voy a tener 2 requests. Si tengo 3 estados, tengo que tener 3 requests. Entonces, es relativo. Es relativo. Si aquí tengo 3, aquí tengo que tener 3 métodos también. 3 métodos debo tener. Y aquí para programar, como es un diagrama aquí, el diagrama tiene una relación de agregación. Aquí en la multiplicidad, yo también debería colocar 3. 3 debería colocar porque lo voy a programar de cierta manera. Cuando tenemos aquí una agregación que indica una lista, ¿no ve? Una lista de objetos de tipo estado. Entonces, aquí lo que es estado, objetos de tipo estado, deberían venir aquí como una lista. En el atributo de contexto debería estar como una lista. Pero esa lista lo podemos omitir si utilizamos la multiplicidad. Con la multiplicidad me evito usar una lista y simplemente voy a colocar la misma cantidad de atributos que tengo aquí en la multiplicidad. Si aquí tengo 3, ¿no ve? Aquí voy a crearme 3 atributos. En el contexto me voy a crear 3 atributos según esta multiplicidad. Por eso es importante colocar la multiplicidad aquí. Ahorita vamos a verlo más a detalle. Me estoy adelantando un poco. Ya. Entonces, la misma cantidad de estados que yo tenga, la misma cantidad de métodos handle voy a tener acá. Y lo mismo en el contexto, la misma cantidad de estados que yo tenga, la misma cantidad de funciones requests que voy a tener. Eso es relativo para poder programar esto. Ya. ¿Qué vamos a identificar primero? Un valor del formulario que va a cambiar. En este caso es simplemente un valor primitivo, que es el estado. El estado lo podemos definir como una cadena de texto, como un string que va a ir cambiando su valor. Entonces vamos a hacer ese análisis. Vengo acá al patrón de diseño estado y vamos a hacer este pequeño análisis. Voy a tener una clase abstracta. Una clase abstracta porque puede ser una clase abstracta o puede ser una interfaz. Pero en este caso lo vamos a declarar como una clase abstracta aquí. Porque necesitamos manipular un poco lo que es el contexto. Aquí en el estado yo voy a tener declarado que una clase abstracta. Como les decía, por cada estado que yo tenga voy a tener un método handle. Si yo tengo un estado entregado, voy a tener aquí un handle entregado que me va a permitir navegar a ese estado. Tengo un estado pagado como clase, tengo que tener algo que diga pagado, una función llamado pagado.
tengo una clase llamada reservado, un estado llamado reservado, voy a tener su handle. ¿Qué más necesito? Los requests. Aquí en el contexto puedo ver que están los requests también para reservado, pagado y entregado. Y también debería tener sus getters. Los getters y los requests lo vamos a utilizar. Son partes del código que debemos un poco memorizar porque el patrón de diseño nos obliga a hacer esto. Voy a tener también 3 requests, 3 get por cada estado que yo tengo. Tengo get entregado, get pagado, get reservado. Y aquí también tengo los requests, los 3 requests para cada estado. Ya acá simplemente tengo atributos getter y setter para el valor que voy a vigilar su estado, que sería boleto. Boleto lo he definido como un valor string y ahí voy a decir si el boleto está entregado, pagado, reservado, como texto, como valor texto. Ya, veamos primero lo que es la función o la clase abstracta estado. Entonces, si venimos al código acá, el patrón de diseño estado va a ser una clase abstracta. Aquí yo lo voy a definir como una clase abstracta. Una clase abstracta. Y en esa clase abstracta voy a definir también lo que son los 3 métodos. Voy a tener aquí 3 métodos. Y esos 3 métodos, como estaba en el diagrama, van a ser métodos abstractos. Van a ser métodos abstractos, no van a estar programados. Pero ¿qué necesita el estado? El patrón de diseño estado es un poco complicado de entender. ¿Por qué? Porque el estado necesita una referencia del contexto. Todos estos estados, ¿no ve? Todos estos estados necesitan ¿qué? Una referencia del contexto. ¿Para qué? Para manipular o modificar el contexto. El contexto va a venir como atributo aquí al estado. ¿Para qué? Para que estas clases, esta clase entregado, esta clase pagado y esta clase reservado, puedan modificar ¿qué? Puedan modificar el contexto. Los valores que tiene el contexto voy a poder modificar. ¿Desde dónde? Desde la clase entregado. Desde la clase entregado voy a poder modificar el valor que tiene el contexto. ¿Cómo lo voy a poder modificar sin problemas? Si al contexto, el contexto le voy a pasar como atributo a mi clase abstracta estado. Mi clase abstracta estado necesita tener una referencia al contexto. ¿Por qué? Porque sus clases hijas van a manipular lo que es el contexto, el estado del contexto, lo van a manipular. Por eso necesito yo una referencia del contexto. Por ese motivo es que aquí en la implementación, ya en la programación, hacemos eso. Me declaro un atributo de tipo protegido o lo puedes colocar de tipo público. En patrones de diseño, para no tener problemas, pónganle todo público. Porque ya cuando es proyecto, hay más tiempo para pensar y todo eso, podemos colocar privado, protegido, menos público. Entonces, pero ya cuando es examen, póngale público a todo para no tener problemas. Entonces, este contexto tiene algo singular, que lo vamos a pasar en el constructor. En el constructor de la clase abstracta, le voy a pasar el contexto. Necesito una referencia al contexto. Entonces, aquí ya le estoy asignando ese valor que le estoy pasando por el constructor. Ahora, vámonos ¿a dónde? Vámonos a lo que es a un estado. Me voy a ir a un estado entregado. Un estado entregado que va a tener, va a ser una clase que va a heredar de el estado, que es una clase abstracta. Y me obliga a sobreescribir todos sus métodos, ¿ve? Me obliga a escribir todos los métodos que tiene ese estado. Pero ¿qué pasa? Aquí lo voy a programar ¿cómo? Aquí voy a programar utilizando ¿qué? Mi diagrama de estados. Por eso les decía que era importante saber que
el diagrama de estados, cuál es la navegación que va a tener, qué tipo de navegación se va a realizar en el diagrama de estados. Según a eso vamos a programar. Por ejemplo, ¿qué dice? De reservado puedo ir a pagado. Entonces me voy a mi clase reservado, voy a ir al método pagado y voy a hacer la navegación y asignación al contexto. Entonces, desde mi clase reservado voy a manipular el contexto. Al contexto le voy a decir get pagado. Ahora tu estado, el contexto, el valor del estado del contexto va a ser pagado. Este get pagado es simplemente un getter. Si nos vamos al código del contexto estado, vamos a poder ver eso. Vamos a poder ver que el get son simplemente retorno de ¿qué? Retorno de atributos. Primero vamos a ver cómo está programado el contexto. En el contexto, ¿qué me dice? En el contexto voy a definir el valor que voy a mostrar o que voy a manipular. En este caso es el boleto. Es lo único que me pide manipular. Vamos a tenerlo como atributo al boleto. Luego aquí me voy a crear 3 atributos de tipo estado. De tipo estado. Con los nombres de los estados que yo tengo. Y uno adicional para almacenarlo como valor temporal. Porque acá lo voy a asignar los estados. Ahora, estos 3 atributos, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Esa es la pregunta. Salen de acá. De esta relación de agregación. De esta relación de agregación van a salir los 3 atributos. Como tengo aquí una relación de agregación y la multiplicidad es fija, yo aquí me creo 3 atributos. Un atributo, 2 atributos, 3 atributos. De ahí salen los 3 atributos. Porque aquí le coloco 3 y siempre van a ser 3, no van a ser 4. Si son 4, ¿no ve? Ya se va a modificar todo el código y también voy a tener que tocar código acá. Pero si los estados nunca van a aumentarse ni tampoco quitarse, siempre van a ser 3. Entonces yo lo puedo programar y le puedo colocar como atributos aquí a todos. Ahí no hay problema. Voy a tener 3 atributos. Y adicionalmente necesito otro más para almacenarlo como valor temporal. Me coloco otro atributo más. De esa relación de agregación salen los 3 atributos. Y los 3 atributos son ¿de qué tipo? Son de tipo estado. Son de tipo estado. El cuarto también es de tipo estado. Miren. Todos son de tipo estado. Y como todos son de tipo estado, yo acá ya les voy a asignar realmente qué clase le corresponde a cada uno. Por ejemplo, aquí le digo, el reservado va a ser igual a ¿qué? A new reservado. El pagado va a ser igual a pagado, ya a los estados concretos. A los estados concretos ya los voy a inicializar. ¿Y qué decíamos? Pues cada clase o cada estado concreto va a recibir el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es esta misma clase. Como es esta misma clase, yo le digo this. This hace referencia a esta misma clase, a este mismo objeto. Este mismo objeto se va a pasar por referencia a la clase reservado, pagado, entregado. Si vamos a mi clase entregado o a cualquiera de ellos, recibe el contexto. En el constructor recibe el contexto y como entregado está heredando de estado, simplemente llamo al constructor de la clase que estoy heredando, que sería estado. Le digo super y le paso el contexto. Entonces, de esa manera ya un poco vamos a vincular lo que es el contexto con el estado. Otra vez, ¿por qué hacemos eso? Porque el estado necesita saber el estado, necesita manipular al contexto. Este estado, ¿no ve? Necesita manipular al contexto. Por ese motivo, el contexto va como referencia en el constructor al estado. Como el estado ya tiene referencia al contexto, estas clases hijas van a poder manipular tranquilamente lo que es el contexto. Van a poder cambiar el estado desde esta clase.
Desde mi clase entregado voy a poder cambiarle el estado al contexto. Desde la clase pagado voy a poder cambiarle al contexto los valores, obtener valores y también modificar sus valores desde mi clase pagado. Por eso hacemos esa referencia, por eso le pasamos por constructor a nuestra clase abstracta estado. ¿Y qué más va a tener el contexto? En el contexto inicializamos ya para cada estado, lo vamos a inicializar. Luego vamos a tener una función. Siempre va a empezar en un estado específico. En este caso le voy a decir estado reservado. El estado y el problema también me lo dice. Aquí, cuando un boleto se crea, él empieza en qué? Está en reservado. Debo colocar esa lógica aquí. Le digo, al estado, que es una variable, un atributo, un valor temporal donde voy a almacenar qué estado está seleccionado actualmente, voy a decirle reservado. ¿Cuál reservado? El que yo tengo de atributo. El que yo tengo de atributo, ese se lo voy a asignar aquí al estado. Y luego voy a decirle set boleto reservado. El set boleto simplemente va a modificar aquí el valor string. Este valor string lo voy a modificar. Le voy a colocar el valor de reservado. No hace nada más esta función init. Pero siempre hay que tener una función init. ¿Para qué? Para poder inicializar nuevamente el estado del objeto. Porque vamos a trabajar con bases de datos, vamos a trabajar con diferentes valores, entonces siempre hay que tener una función que inicialice el objeto estado. Luego vamos a tener los tres métodos request. En los métodos request simplemente llamamos a qué? Al estado, a la interfaz, a la clase abstracta estado, y llamamos al método handle. El método handle ya se va a encargar de hacer todo lo que tiene que hacer. Lo mismo, handle reservado, handle pagado y handle entregado. Solamente hacen ya lo que le corresponde hacer. El método, ¿cómo lo vamos a sobreescribir? Van a ejecutar ese contenido. Lo que tenga esa función, eso van a ejecutar. Depende qué estado esté cargado, qué estado esté asignado. Luego aquí tengo simplemente un setter. Le digo set state, recibe de parámetro un estado y nada más. Recibe de parámetro un estado y ese estado lo asigna al atributo del contexto. Y los get simplemente ya me retornan el objeto entregado, el objeto pagado y el objeto reservado, que también ya han sido creados donde en el constructor. Son atributos de la clase. Yo vengo acá, son atributos. Estos son atributos y simplemente acá abajo tengo los getter. Get estado, get entregado, get reservado, tengo eso. Ya esta función es más que todo para cuando usamos base de datos. ¿Por qué? Porque de la base de datos vamos a leer un registro y ese registro ya tiene un estado cargado. Entonces yo necesito asignar ese estado al contexto. Al contexto necesito colocarlo. En el examen no lo van a utilizar esto. Esto más que todo es para los proyectos. En los proyectos ya se usa base de datos real y ahí es donde colocamos esta función. Pero no es más que un request. El valor que tenga el estado, voy a asignarle ese valor aquí, al atributo temporal estado. Lo mismo acá, entregado, pagado. No hay nada complejo en esta parte, en este método. Tengo un getter para el boleto, que es un valor string, y un setter para el boleto. Igual, no hay mucha complejidad. Son getter y setter nomás que tiene el contexto. Pero son funciones que sí o sí tienen que estar. Me lo dice acá el diagrama genérico. El diagrama genérico aquí no es muy específico, pero las implementaciones en el libro y en otros lugares lo trabajan de esta manera. Ya, veamos ahora cómo está programado el estado. Revisemos aquí, el estado de reservado. Voy al estado reservado y aquí está, estoy sobreescribiendo los métodos. Los métodos entregado,
el método pagado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que programar? Voy a venir ¿a dónde? A mi diagrama de estados. Vengo al diagrama de estados y digo que de reservado puedo ir a pagado o debo ir a pagado. De reservado a pagado. Entonces, vengo a mi clase reservado. Y en el método handle pagado voy a cambiarle el estado. Handle pagado, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a cambiar ¿qué? El estado del contexto. El contexto tiene seguramente lo que es el estado reservado, el objeto reservado. Entonces voy a modificar el contexto. ¿Con qué estado? Con el pagado. Con el estado pagado. Voy a modificar y al boleto también voy a modificarle su valor. Al boleto le digo set boleto, tu valor va a ser igual a pagado. Son dos simples líneas con las cuales vamos a modificar el estado del objeto. Esto se va a ejecutar y las otras funciones no tienen que estar vacías. Van a estar vacías, no van a estar programadas, van a estar vacías. Aquí deben estar vacías. En la clase reservado deben estar vacías. Por eso es importante el diagrama de estados. Ahora me voy al método pagado, voy a revisar lo mismo. Voy a mi clase pagado y veo que de pagado puedo ir a entregado. Entonces voy a hacer eso. Le digo contexto, set state, voy a modificar tu estado. Ahora tu estado va a ser entregado. Le digo contexto, get entregado. Si nos vamos al contexto, ¿qué es lo que tiene? Simplemente un getter. Te vas al contexto y te vas al get entregado. Mira, el get entregado simplemente está retornando el atributo. El atributo que hemos colocado en la clase. No hace nada más. Son getter, setter y llamadas a funciones para manejar el patrón de diseño estado. Vengo a reservado, le digo get pagado, modifico el estado del contexto. Ahora el contexto ya va a estar en pagado. Y modifico el valor del boleto. Le digo el boleto va a ser ahora pagado. Y el resto de los no se programa porque no hay navegación hacia esos estados. Si lo hubiera, simplemente es modificar aquí los valores. Te copias esto, lo pegas aquí adentro y aquí ya no sería get estado apagado, sería get entregado. Get entregado. Y aquí get reservado, si se pudiera navegar a esos estados. Y una vez que está entregado, en entregado me dice que no hay nada, no hay navegabilidad. Si te vas aquí a la pregunta, te dice, y del estado entregado no se puede regresar a un estado anterior. Entregado queda ahí, queda vacío. Handle entregado está en vacío, handle pagado está en vacío, y lo mismo con todo esto. No hay que programar nada. De esa manera se resuelve lo que es el patrón de diseño estado. Te creas tus diagramas de estados según la pregunta que te hacen y también hay que agregar atributos. Si toca agregar atributos, hay que agregar atributos como nos tocó esta vez acá en el código. Hemos agregado algo de código para que podamos manipular el estado del boleto. Ahora, si nos vamos a dónde. Ahora, a veces lo complicado es utilizarlo, todo esto. No es programarlo, sino es utilizar todo esto. Vamos a irnos a MVC y nos vamos a ir al boleto. En el boleto voy a abrir simplemente lo que es la vista. Aquí voy a tener dos cosas. Voy a tener el contexto estrategia y el contexto estado en la vista. ¿Por qué? Porque simplemente la información que voy a cambiar, ¿no ve? No va a afectar a base de datos. También eso a veces muchos se complican ustedes. Quieren que lo que está manipulando el patrón de diseño también se guarde en base de datos. No, digamos. Esa información yo la manipulo en tiempo como si estuvieran introduciendo datos. Mientras yo introduzco datos, ¿no ve? Voy a cambiar valores.
Una vez que le dé guardar, recién se va a guardar en base de datos. No voy a interferir con qué, con la base de datos. Mientras manipulo mi patrón de diseño, mientras mi patrón de diseño esté modificando valores, ¿no ve? No lo voy a enviar a base de datos. Lo voy a enviar a base de datos cuando el usuario le dé guardar. Recién le enviamos a base de datos. Ya, de esa manera no vinculamos o no hacemos muy estrecha la relación entre el patrón de diseño y la base de datos. Lo mantenemos aislado. Pues, aquí en la vista voy a tener lo que es el contexto estado y el contexto estrategia, porque estrategia también está manipulando valores, ¿no ve? Entonces me vengo acá y a mi contexto estado, ¿quién lo va a manipular? Lo va a manipular lo que es la vista o la capa de presentación. Cualquiera de ellos lo va a manipular. Entonces nos creamos como siempre lo que es la instancia del contexto estado y nos vamos a ir al método que es al método nuevo. Como vamos a manipular acá, ¿no ve? Necesitamos que en el método nuevo vamos a llamar a lo que es el patrón de diseño. ¿Por qué en el botón nuevo? Porque voy a crear un nuevo registro. Y me dice acá, en la pregunta te dice y te especifica. Cuando un boleto se crea, el boleto cuando se crea está en reservado. Cuando yo creo un nuevo registro, cuando le doy al botón nuevo. Le doy al botón nuevo, se limpia el formulario y del contexto llamo a la función init. Si yo me voy a la clase de contexto estado y voy a mi clase init, lo único que estoy haciendo que es reservado, se lo paso al valor temporal del atributo estado. Modifico el valor del boleto. Le digo al boleto va a estar en reservado. Eso reinicializa todos los valores del estado. Todos los valores del estado van a empezar aquí, con estos valores. Con esos valores van a empezar. Entonces, llamamos al init estado, va a inicializar mi estado y voy a mostrar el valor que tenga el boleto. Pues, context estado, le digo get boleto, el valor que tenga el boleto. Lo voy a cargar ¿dónde? En el text field. En un text field donde voy a mostrar los estados por los cuales va a ir modificándose mi estado. Ese es el detalle importante. Y siempre, siempre aíslen el estado inicial. En el contexto, ¿no ves? Siempre coloquen esto. El init state, siempre colóquenlo porque lo van a necesitar. En el constructor llamo simplemente a init state. Pero esto son dos líneas, dos simples líneas, pero que van a ayudar a que funcione mejor toda la aplicación. Entonces, en la vista o en la presentación, llamo cada vez que voy a crear un nuevo registro, llamo a init state, luego muestro el valor que tiene el contexto o el estado que estoy vigilando. Se lo muestro en el formulario. El listar no va a sufrir mayores cambios y al final lo único que voy a hacer es en los botones. Me voy a crear 3 botones y en esos botones vamos a empezar a cambiar cosas. A ver, que está por acá, a ver dónde está. Aquí, estos botoncitos. Entonces, mi botón, esto es para cargar el estado de reservado. Este es simplemente un botón. Le damos doble clic al botón y se va a ejecutar esto. ¿Qué le digo? Contexto, estado, request reservado. Le digo que el estado va a estar en reservado. Y luego, ¿qué hago? Una vez que quiero navegar a este estado reservado, voy a llamar ¿a quién? A getBoleto. A getBoleto están cambiándole de valores las clases estado, reservado y pagado. Le modifican sus valores, ¿no? Me voy a mi clase reservado, por ejemplo, cada vez que yo cambio de estado o quiero navegar a otro estado, modifico el valor del boleto. Lo mismo en pagado. En pagado, cada vez que queremos navegar de pagado a otro estado, modificamos su valor. Modificamos su valor y modificamos el valor del estado. Cada vez que yo voy a navegar, necesito mostrar dónde. Mostrar en el formulario qué estado tengo. Qué estado tiene ese valor.
el valor del estado. Y lo mismo se repite para los otros. Para el botón pagado, lo mismo. Context, estado, request pagado. Automáticamente va a navegar al estado pagado, del estado que se encuentra. Luego muestro el boleto. El valor del boleto lo muestro en el formulario. Context, request entregado, lo mismo. Los tres botones hacen ese trabajo. Hacen ese trabajo de navegar al estado que corresponda, del estado actual que se encuentra al estado que quiere navegar, Entonces, no se hace más cosas para el patrón de diseño estado. Entonces, es simple. Lo único que tenemos que cuidar es el init en el botón nuevo. En el botón nuevo es donde debemos llamar al init context y luego mostrar esos valores en el formulario. Es lo único que debemos cuidar acá. En el botón nuevo, context, init estado y mostramos el valor del boleto en el formulario. Y misma estructura, misma característica va a ser para tres capas. Nos vamos a tres capas, nos vamos a presentación boleto y van a ver la misma lógica. Contexto estrategia, contexto estado, me creo esos objetos del estado y de la estrategia y vengo aquí abajo van a ver lo mismo. Tengo un botón nuevo, ¿no ve? En mi botón nuevo voy a estar llamando lo mismo. Mira. En mi botón nuevo le digo context estado, init state y llamo al valor del boleto. El valor del boleto se muestre en el formulario. Y luego los botones va a ser lo mismo con los botones. Vamos a bajar un poco más abajo y en los botones como le he dado doble clic y se ha generado automáticamente esas funciones. Ahorita vamos a ver. Aquí abajo es código basura que te crea el generador de Java. Aquí está, mira, misma que en MVC. Pues, el uso del patrón de diseño, si es MVC 3 capas, no interesa. Es las mismas funciones, las mismas llamadas. Context, estado, request, reservado. Quiero ir a reservado, muestro el valor del boleto. Quiero ir a pagado, muestro el valor del boleto. Y lo mismo para el botón entregado. No hago nada más aquí. Y con eso ya voy a navegar por los estados del objeto. Y aquí está el detalle de lo simple que es este código. No estoy interactuando con la base de datos. No. Cada vez yo cambio los estados. Si quiero guardar eso en base de datos, presiono mi botón guardar. Y como presiono mi botón guardar, ¿qué va a hacer? Va a leer todo el formulario. Vamos a leer todo el formulario. El flujo que tenemos. Leemos los datos del formulario y se lo enviamos ya al controlador o a la capa o en la capa de presentación leemos los datos del formulario y se lo enviamos a base de datos. Entonces, el patrón de diseño traten de que no interactúe con base de datos, sino que en tiempo de ejecución estemos ahí insertando datos, modificando los valores, pero no se van a guardar en base de datos. De esa manera que mi patrón de diseño, ya sea 3 capas o MVC, ha quedado simple. Ha quedado simple para que se pueda trabajar. Y para cualquier ejercicio, ¿no ve? Para cualquier ejercicio de lo que es el patrón de diseño estado, se sigue esta misma estructura. Pues, iba a hacer otro ejercicio con el patrón de diseño estado, ¿no ve? Pero sigue la misma estructura. Debes seguir esta misma estructura. Tener una clase abstracta llamada estado. Vas a tener de atributo al contexto. El constructor lo vas a tener acá. Y te vas a crear los métodos. Los métodos, la misma cantidad de estados que tienes, la misma cantidad de métodos debes tener aquí. Y te vas a crear la misma cantidad de clases. La misma cantidad de clases. Si son 3 clases, 3 estados, 3 métodos. Y en el context state también, ¿no ve? Mismos métodos. Te creas tu clase que va a heredar de la clase abstracta
Y cuando sobrescribes, ¿qué es lo que tienes que ver acá? Cuando sobrescribes, ves el nombre de la clase. Ves el nombre de la clase y te vas a tu diagrama de estados. Vas a tu diagrama de estados, dices, de pagado solo puedo ir a entregado, no puedo ir a ningún lado más. Pues, de pagado voy a ir a entregado. Pues, vas a tu función entregado y ahí le dices context get entregado. Asignas ese valor al contexto. El contexto, su estado ahora va a ser entregado. Modificas el valor del boleto y con eso es suficiente. Te vas a otra clase, por ejemplo, al entregado. En el entregado no tenemos nada. Y según mi diagrama de estados, tampoco. El entregado no navega hacia ningún lugar. Ahí finaliza el estado entregado. Hay que practicar un poco esta lógica, a veces marea porque, como les dije, el estado necesita la referencia al contexto y ahí es donde tenemos una autorreferencia entre dos clases que se van manipulando. Y otra vez, en el contexto, aquí el detalle está en manipular esto, los atributos que tiene. Tengo 3 estados, voy a tener 3 atributos, más uno auxiliar. Este auxiliar va a almacenar el estado actual que va a tener el contexto. Eso va a almacenar. Me creo aquí los atributos con las clases aquí sí ya específicas. Aquí los atributos son de tipo estado, pero aquí al momento de construir, de asignar, ya le paso los estados que corresponden. Y además le paso el contexto con el valor this. Con el valor this ya le paso el contexto. Llamo a mi initState. Ese initState tiene que estar sí o sí porque lo vamos a usar en el formulario, ¿no ven? En el formulario se utiliza el initState para inicializar desde cero un nuevo registro. Un nuevo registro lo inicializamos con esta función. El request reservado simplemente llama al estado, handle reservado, lo mismo el pagado. Mira, son simplemente llamadas a funciones. El set state es simplemente asignar ¿qué? Un setter. El get entregado son simplemente getter y setter, que esto se lo puede generar, ¿no ve? Lo podemos generar con NetBeans. Se generan. Esto también es un poco simple. Esto ya es cuando manipulamos ya información desde base de datos, que ya viene de base de datos. Otra vez, en el examen no les va, esto no es necesario. En el examen que van a realizar, no es necesario esto. Luego tengo un getter y setter para el boleto, que es el atributo que voy a modificar para saber qué estado tiene el boleto que estoy vendiendo. Otra vez, simplemente un getter y un setter. Así de sencillo es este patrón de diseño, que a veces programarlo confunde un poco, pero si te pones a practicar 2, 3 veces repitiendo esta misma estructura, estas mismas funciones que tiene, sí o sí, entonces ya lo vas a comprender mejor. Y el diagrama de clases o el diagrama del patrón de diseño sería este. Este sería una clase abstracta con los métodos abstractos. Aquí la multiplicidad fija, porque siempre van a ser 3 estados, aunque no sé si en el diseño el docente les toma la atención de esa parte, pero le pongo 3 atributos. Como son 3 atributos, o la multiplicidad de 3, yo me puedo dar la libertad de que en context estado de tener estos 3 atributos, en lugar de tener una lista. Por ejemplo, algo así sería, ¿no ve? List de tipo estado, aquí sería estados. Esa relación de agregación me dice que yo debería programarlo así, como una lista de estados. Así debería programar. Pero cuando uso una lista, cuando no conozco el tamaño, no conozco la dimensión. Pero para este caso en específico, yo conozco la dimensión. La dimensión es 3 estados. Como la dimensión es 3 estados, ¿no ve? Anulo esto. Anulo esto
y coloco esos 3 estados como atributos. Esos 3 estados lo colocamos como atributos y listo. De esa manera explicamos la relación de agregación, por si les pregunta el docente o otra persona. Por ese motivo, me evito este listado, este atributo de tipo lista, porque a priori yo conozco que van a ser n, una cantidad fija. Aquí puede ser 2 estados, 5 estados, cualquiera. Entonces, ese n es fijo. Como es fijo, ¿no ve? Yo coloco los atributos acá. Coloco los atributos aquí y me coloco un atributo temporal donde voy a almacenar el estado que tiene mi clase, mi contexto. Vamos a guardar ese pequeño apunte. Ya. Y otra vez, cualquier pregunta que sea de tipo estado, ¿no ve? Que te diga usar el patrón de diseño estado, lo vas a resolver de esta manera, con esta estructura. El contexto es difícil de programar. No difícil de programar, sino difícil de entender porque son varios métodos. Varios métodos que hay que colocarlos sí o sí. Pero después, esto, ¿no ve? Es fácil de programar. Lo que es los estados va a ser fácil de programar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un diagrama. Según la navegación de esto, voy a programar el estado que corresponde. De esa manera ya facilitamos lo que es el patrón de diseño estado. Vamos a cerrar. Y mi sistema, ¿cómo quedaría? Por si esto es todo el examen, porque esto tiene arquitectura y tiene 2 patrones de diseño, puede ser examen. Esto ya ha sido preguntado, ya lo ha preguntado varias veces. Este es examen también, este es un examen final y también es de mesa, este examen, porque mezcla patrones de diseño y mezcla lo que es arquitectura. Pues aquí en mi sistema, ¿cómo quedaría? Quedaría de esta manera. Entonces, acá un poco lo voy a adelantar. Sería aquí mi vista modelo, va a tener conexión a contexto estrategia. Mi vista boleto va a tener a contexto estado, a mi patrón de diseño estado. Así estoy mostrando que todo mi sistema de información está conectado con los patrones de diseño que hemos identificado. Entonces, aquí está controlador, modelo, vista, y la vista ya lo tengo aquí con los patrones de diseño. Vamos a achicarlo más para que se note. Aquí está todo el contexto. Entonces, esto ya sería el diagrama final. Aquí todo esto es el patrón de diseño estado. Todo esto es el patrón de diseño estado que se conecta al sistema por una relación de asociación. Va a venir como atributo aquí. Ya lo vimos eso. El patrón de diseño estrategia sería todo esto. Y también el patrón de diseño estrategia va a venir como atributo aquí a la vista. La vista va a tener 2 atributos, uno para contexto estrategia y uno para contexto estado. Y así lo va a manipular. Así lo va a manipular lo que es los patrones de diseño. Vamos a cerrar. Y lo mismo sería para 3 capas. En 3 capas tenemos lo mismo. El sistema completo. Esta sería una vista general. Tenemos la presentación. Esto. Aquí está presentación boleto. Presentación boleto se va a conectar con contexto estrategia, con todo el patrón de diseño estrategia. Y lo mismo, presentación boleto se va a conectar con ¿qué? Con contexto estado. Y aquí abajo está todo el patrón de diseño de estado. Todo ese patrón de diseño. Entonces, presentación tiene de atributo a contexto estado. Presentación tiene a contexto estrategia. Y ahí estoy manipulando mis 2 patrones de diseño. En presentación o en vista. En uno de ellos. Aquí yo alegremente modifico los valores. Y una vez que el usuario quiera guardar, presiona el botón guardar y sigue el flujo normal. El flujo normal como debe ser. Vamos a cerrar.
Aquí está el diagrama completo también para que lo vean. Aquí le faltan los atributos y las funciones, ¿no ve? Que eso ya ustedes practiquen colocar. Vamos a cerrar todo esto. Y estos se van a asimilar más si van a practicar una y otra vez. Como les dije, el patrón, cualquier pregunta del patrón de diseño estado se lo va a resolver con esta estructura. Van a cambiar los nombres de los métodos, va a cambiar la navegación, pero después es un copy-paste, un copy-paste del código. Un copy-paste del código, ya. Tenemos ahí una pregunta completa. Unas 3, 4 preguntas tenemos ya bien realizadas, bien completas. Esto se los voy a volver a pasar, lo voy a volver a subir esto. Ya más completo, ahora está completo. Ya, veamos a ver, a lo que nos interesa ahora. ¿Qué tipo de preguntas va a haber en el examen? En el examen te vas a encontrar con preguntas de patrones de diseño, te vas a encontrar con la arquitectura, una pregunta de arquitectura, te vas a encontrar con una pregunta que tenga arquitectura y patrones de diseño, o también a veces que les da, les va a decir, les va a dar una arquitectura y les va a decir que implementen patrones de diseño a su elección, 1 o 2 patrones de diseño. Normalmente te hace programar 2 patrones de diseño. Hay que tener mucho cuidado ahí. O un patrón de diseño, depende de qué tan complicado te dé la arquitectura. Estos son los tipos de preguntas que se van a encontrar. Una arquitectura y tú decides qué patrones de diseño vas a utilizar. La otra es una arquitectura y él te va a especificar qué patrones debes programar. Te da la arquitectura y te da los patrones, como ahorita lo hemos visto. Otra es que te va a dar la arquitectura suelta. Y en la arquitectura suelta, sí o sí, va a ser una clase simple o una relación de asociación, con una asociación o con 2 asociaciones. A veces lo llama eso un caso de uso procedimental. Del que se tienen que cuidar es del caso de uso transaccional. Eso casi nunca lo preguntan. Hasta ahorita no lo ha preguntado. Transaccional. Ese nunca lo ha preguntado. Porque es difícil, son 2 o 3 horas para programar uno transaccional por diferentes motivos. Si te pregunta algo de arquitectura, sí o sí va a ser una clase simple, una clase con asociación o con 2 asociaciones. No te va a pedir más en arquitectura. Entonces esa pregunta ya es, no hay dónde inventarse, no hay cómo inventarse más cosas. Ya, revisemos a ver, paso por paso. Va a haber una pregunta de patrones de diseño, ¿no ve? Suelta, una pregunta patrones de diseño suelta, siempre te va a preguntar template method. Si te pregunta template method, siempre te va a preguntar series, un algoritmo de series. Pero hay un detalle con el algoritmo de series, que a veces la serie, ¿no ve? Es difícil de ¿qué? Es difícil de generar. O tal vez ese algoritmo series, ¿no ve? Para generar los valores necesite varios parámetros. En las operaciones primitivas, ¿no ve? Necesite varios parámetros, no solo uno. Anterior hemos resuelto un ejercicio, ¿no ve? Le pasábamos 2 parámetros. Esos 2 parámetros tienes que manipularlos para poder generar la serie. La dificultad de template method, ¿no ve dónde está? En generar los valores de la serie. A veces es fácil, a veces tienes que utilizar 2, 3 parámetros. Pero la opción, ¿cuál es? La opción es que para ganar tiempo o no tienes más tiempo, ¿qué es? Es sumar o multiplicar esos valores. Los valores, ¿no ve? De la serie los vas a multiplicar o sumar. Digamos. ¿Para qué? Para que cada vez que llames a un algoritmo, a una serie específica, los valores sean diferentes. Lo que quiero decir es que la serie A y la serie B sean diferentes.
sean totalmente diferentes. Al final, el ejercicio de series, ¿no ve? Y de template method se trata de eso, que los algoritmos tienen la misma estructura, pero si te dificulta un poco generar esos valores, tú qué, lo que tienes que hacer es que multiplicar esos valores o sumar esos valores para que las series sean diferentes. Era el ejemplo del vector, ¿no ve? Te decía ordenar un vector. Ordenar un vector con template method es fácil. Lo complicado está en el algoritmo de ordenamiento. Entonces, en vez de pensar en un algoritmo de ordenamiento, empieza a multiplicar los valores de los vectores por 1, por 2, y el otro empieza a multiplicarlo por 10. De manera que cuando llames a serie A y a serie B, se ejecute y muestren valores diferentes. Aquí es otro detalle acá. Varios parámetros. Entonces, el algoritmo de series, ¿no ven? A veces necesita 2 parámetros o 3 parámetros. No tengan miedo en utilizar eso, 2 o 3 parámetros, porque hay preguntas donde no, uno quiere hacerlo todo con un solo parámetro y ese un solo parámetro no funciona. Hay que mandar varios parámetros para generar las series. Tal vez en una serie utilices un solo parámetro, pero en la otra serie vas a usar los dos. O en ambas series vas a usar esos 2 parámetros o 3 parámetros. Ya, todos los algoritmos de serie, ¿no ve? Practíquenlos, digamos. Practiquen si se suma, si se resta y memorícenselos si se puede. Esa hoja de examen se los voy a pasar, donde están todas las series que siempre preguntan. Ya, si te pregunta template method y de series, otra vez, puede que esa serie necesite 2 o 3 parámetros. Si se te dificulta generar esos valores de las series, suma y multiplica los valores de la serie. Suma y multiplica los valores de la serie para que los algoritmos te muestren valores diferentes. Pero tu estructura va a estar bien programada, lo único que va a estar mal va a ser los valores de la serie que se genera. Pero eso no te interesa al final, ya. No es un examen de programación. Tu patrón de diseño debería estar bien estructurado, pero los valores de las series están generándose de una mala manera. Ahora, vamos otra vez. Te va a preguntar, a veces te va a preguntar que utilices 2 patrones de diseño para resolver ¿qué? Para resolver un algoritmo de serie. También hicimos ese ejercicio la primera clase, ¿no ve? Usando template method y estrategia, resolver el algoritmo de series. Otra vez, hay que practicar series y hay que practicar template method y estrategia. Y esa duda que tenía un compañero, ¿no ve? Que era muy abstracta también. Era muy abstracta, pero lo hemos explicado en su momento, porque un template method también puede hacer de la clase o la interfaz estrategia. Ahora, la dificultad, ¿no ve? ¿Dónde es el template method? Cuando es un algoritmo de series, ¿no ve? O cualquier tipo de algoritmo, te pide que utilices template method y estrategia. ¿Cuál es lo complicado? Lo complicado es a veces que tienes una sola línea de código. Para que sean más líneas de código, ¿no ve? Aquí, para hacer más líneas de código, puedes hacer ¿qué? Validación de los parámetros. A veces tu algoritmo, template method o estrategia, ¿no ve? Cuando estás sobreescribiendo esos métodos en las estrategias concretas, ¿cuál es el problema? Que son solamente una sola línea. Estás multiplicando o dividiendo. Para que no multipliques o divides, puedes hacer ¿qué? Validaciones de parámetros. Para que tu algoritmo, ¿no ve? Quede con más cuerpo, quede con más cosas. Por más que esas validaciones sean raras, digamos. Que el parámetro 1 sea mayor a 0, que el parámetro 2 sea menor a 1000, cosas así, digamos. Cosas así puedes hacer, simplemente para darle cuerpo a tu algoritmo. ¿Por qué? Porque necesitas implementar, ¿qué? Template method y estrategia. Por ejemplo, en el ejercicio de fecha, si yo quiero utilizar template method y estrategia, ¿no ve? No voy a poder ya, porque el algoritmo fecha es simplemente 2 o 3 líneas de código.
para evitar eso, yo puedo tener varias validaciones. Validar los parámetros, así mi algoritmo va a tener más cuerpo, van a ser más líneas. Ya, eso sería si te pide template method y estrategia. Cualquier algoritmo que puedas resolver con estrategia, ¿no ve? Vas a poder también aplicarlo template method. Cualquier ejercicio de estrategia, también estrategia puede absorber, ¿no ve? Puede absorber aquí a template method. Pero para que lo absorba, ¿no ve? A veces hay que hacer, para que sean más líneas de código, hay que hacer validaciones de los parámetros. Porque son preguntas bien simples. Pues, para que ese algoritmo tenga más cuerpo, hay que hacer validaciones de parámetros o inventarse algo para que tenga cuerpo esos métodos. Y aquí con las preguntas de arquitectura, puede ser MVC o 3 capas, ¿no ve? O capas. Ahora, si es MVC o capas, siempre va a ser una asociación o dos asociaciones o una clase simple. Te va a pedir que un caso de uso procedimental, que sería un caso de uso procedimental es con una asociación. Asociación. Pues te va a pedir eso. Un caso de uso transaccional casi nunca lo ha pedido. Ahora, si te pide arquitectura, MVC y capas, ¿cuál es la estrategia? Es primero hacer MVC y luego renombrar, ¿no ves? Renombrar las clases para 3 capas. Eso también lo hicimos. Lo hicimos dos veces o más. Si te pide arquitectura y capas, ¿no ves? A veces te pide también eso. Te pide de un caso de uso, hacer MVC y capas. Si te pide MVC y capas, primero vas a resolver MVC. Resuelves MVC, la capa de datos de MVC, el modelo es lo mismo para la capa de datos, ¿no ve? En 3 capas. Ahí solamente cambias el nombre. Ya luego vas haciendo como lo hemos hecho en clase, ¿no ve? Que todo lo del controlador, ¿no ve? Todo lo del controlador lo copio aquí a la vista. Todos los métodos del controlador lo copiamos a la vista para 3 capas. Y luego ahí empezamos a un poco el código a borrar ciertas líneas que no nos interesan. Esa puede ser una forma de preguntar también que va a haber. Ahora, si te pide arquitectura y patrones en la misma pregunta, como la que hemos resuelto, mira, siempre te va a pedir estrategia. Siempre te pide estrategia. Y aquí estado y estrategia está mezclando. Y anteriores preguntas estaba mezclando ¿qué? Estrategia y memento, ¿ve? Estrategia y memento para la calculadora. En la calculadora estábamos utilizando estrategia y memento. Y a veces también lo mezcla con template method. Te dice estrategia y template method que utilices en una pregunta de arquitectura y patrones. Son estos patrones que siempre entran. Ocasionalmente también va a entrar ¿qué? Composite o también puede entrar lo que es bridge, aunque nunca lo ha preguntado. Más seguro es composite. Por si acaso pueden practicar composite. No, pero los últimos exámenes no ha preguntado composite. Más ha sido memento, estado y estrategia. Ahora, ¿qué pasa si te dice en la pregunta de examen, ¿no ve? Te va a dar una arquitectura y te dice que elijas patrones a elección. Tú decides qué patrón vas a programar. Para programar un patrón de diseño, depende de cuánto te pide. Si te pide 1 o te pide 2, ¿no ve? Ya depende de eso, ya vas a seleccionar. Si te pide uno solo, ¿no ves? Si te pide uno solo, lo más fácil es utilizar template method.
Si te pide un solo patrón de diseño, ¿no ve? Es usar template method. ¿Dónde vas a usar template method? Vas a buscar código repetido. Donde veas código repetido, lo malo de nuestro ejemplo, ¿no ve? Del código que tenemos ahorita, casi no estamos utilizando código repetido en ningún lado. Mira, si yo me voy al modelo, en el modelo es una línea de código. Aquí mira, esto es una línea de código, una línea de código. Me voy al controlador, en el controlador lo mismo, son 2, 3 líneas de código. Vengo acá a guardar, acá, por ejemplo, guardar, cargar datos, no hay, digamos, aplicar template method acá está bien complicado hacerlo. Entonces, template method no sería no sería una sugerencia acá. Pero si lo programas de una forma diferente a la que les estoy pasando, tal vez puedas aplicar template method, pero ahorita no se puede. Este código es muy simple y muy básico. Ahí está el problema. Cuando tu código es feo, ¿no ves? En varios lugares repites código. Y ahí puedes aplicar template method. Por ejemplo, leer datos, no. Generalmente se utiliza en el map. Acá, a ver. No, tampoco. Son métodos bien genéricos. Cuando son genéricos, no se repite ese código. No hay forma de aplicar template method a este código que tenemos actualmente. Ya. Otra vez, arquitectura, pero te dice los patrones que tú decidas, los patrones que tú elijas. Vas a elegir estrategia, la poderosa estrategia o el poderoso memento. Uno de los dos, estrategia o memento. Depende cuál se te haga más fácil. Para mí lo veo más fácil estrategia, y además estrategia siempre se va a poder un poco ampliar esto. ¿Por qué? Porque en estrategia siempre vamos a tener que un valor de tipo fecha para un producto, para la fecha de nacimiento. También puedes agregar, la fecha, más que todo la fecha o el país, ¿no ve? Otra vez, si repasamos un poco las preguntas que tiene el docente, es que cambiar la fecha de acuerdo al país de la persona. Ahí estaríamos utilizando ¿qué? Un atributo, ¿no ven? Un atributo de qué? Del caso de uso. Cambiar la fecha de acuerdo al país de la persona. Cambiar el formato sería, ¿no? Cambiar el formato de la fecha de acuerdo al país de la persona. Entonces ahí puedes utilizar ¿qué? Estrategia. Pero ¿qué pasa aquí? La fecha, ¿no ves? Siempre va a ir en la mayoría de los casos de uso. Por ejemplo, en el boleto. Tiene el boleto, ¿no ves? Yo puedo decir que el sistema es utilizado en Bolivia y el sistema del cine es utilizado en Estados Unidos. Cuando una persona compra el boleto en Bolivia, el formato de la fecha es esto. Cuando la persona compra en Estados Unidos, el formato de la fecha es esto. Entonces, vas a poder utilizar estrategia, un patrón de diseño que lo hemos hecho varias veces. O también puedes utilizar ¿qué? Otro atributo aleatorio que tenga. Que eso también lo hemos visto en las preguntas de examen. Que decía, por ejemplo, si el valor, si la edad, por ejemplo, estoy tomando así cualquier ejemplo, si la edad de la persona es mayor a 18, aplico un descuento. Aplico un descuento. Caso contrario, aplico otro descuento. Entonces, ese ejercicio también de los descuentos, dado un valor, ya sea la edad o dado que la persona quiere pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, estamos utilizando estrategia, ¿no ve? Utilizando estrategia. ¿Cómo usamos estrategia? Viendo un atributo que tiene el caso de uso.
Si el caso de uso tiene un atributo fecha o tiene un atributo que yo pueda utilizar para aplicar cierta lógica, cierto descuento, cierto modelo de negocio, podemos utilizar estrategia. Podemos utilizar estrategia. Solamente hay que ser creativos o pensar un poco, digamos. Pensar un poco. Pues. Lo mismo, a ver, ¿qué teníamos acá? Teníamos una película, por ejemplo. El año de la película. Si el año en el que se firmó la película es mayor a 2000, es una película que va a costar menos. Cosas así se pueden inventar. Si el cliente es mayor de 50 años, va a tener un descuento. Va a tener un descuento en el boleto. Si es menor a 50, su precio va a ser otro. Pues, cuando te pida una arquitectura y patrones a elección, hay que ser creativos. Hay que ser creativos y hay que imaginarse un poco. Estrategia es el más fácil de aplicar, sin tanto pensar. Vamos a pensar, pero vamos a utilizar un atributo. Si tu caso de uso no tiene un atributo, pues le agregas, digamos. Por ejemplo, aquí en película, ¿no ves? En película me dice que solamente voy a registrar el nombre. Yo a mi caso de uso película o a mi clase película le agrego el atributo fecha, digamos, o le agrego otro atributo y con ese atributo voy a aplicar el patrón de diseño estratégico. Entonces hay que ser creativos en esa parte. Listo. Lo normal es siempre trabajar con la fecha, el formato de la fecha, que es un ejercicio típico. Luego sería que usar un atributo, cambiar el formato de la fecha de acuerdo al país de la persona o utilizar un atributo. En tu caso de uso vas a usar un atributo y según ese atributo vas a inventarte un modelo de negocio, que vas a aplicar un descuento, vas a restringir algo o que esa persona no se puede registrar en el sistema, aunque eso es muy, muy típico. Eso puedes utilizarlo en lo que es, si te pide patrones a elección. Y ahora va también, si te pide dos patrones. Si te pide dos patrones, otra vez. Sabemos que estrategia puede funcionar también con template method, ¿no ve? Entonces, estrategia puede absorber a template method. Pues, a veces estrategia va a absorber a template method, pero template method va a quedar en una sola línea de código. Una sola línea de código. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar o multiplicar. No, esto no es. Si tiene varios, acá está. Si es template method y estrategia, para que template method tenga más cuerpo esa función, puedes aplicarle que validaciones de los parámetros. Voy a validar que esto sea mayor a esto, menor a esto. Ya te aplicas ahí simplemente unos if, para que no sea simplemente, por ejemplo, multiplicar total por 10, digamos. Esto, tu template method tal vez no te va a ayudar un poco a resolver esto. No va a ser muy productivo colocar en tu operación primitiva esto. Aquí me puedo aplicar una lógica más. ¿Ya? Total, mayor a 0. Entonces voy a aplicar esto. Voy a hacer esto. Voy a retornar esto. Caso contrario, retorno 0. Algo así, para que tu función tenga más cuerpo. Tenga más cuerpo todo esto. Incluso, ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero para que me entiendan esta idea. Ya, vamos a hacer un ejercicio más un rato. Ya. Entonces, donde estábamos, sabemos que estrategia, si te pide dos patrones de diseño, estrategia puede utilizar o absorber a template method. Pues ahí hay que también utilizar estrategia con esto. Si te pide template y estrategia, agregar más líneas al código con validaciones de parámetros. Ahora, memento. El memento lo hemos visto en el ejercicio de la persona. ¿Se acuerdan? ¿No ve? Que a medida que registrábamos los datos de la persona, estábamos guardando los estados.
los valores que estaba insertando el usuario. Eso pueden utilizarlo acá. Guardar los estados de un atributo mientras se va insertando. Y navegar por los estados de ese atributo, ¿no ve? Esto también es una apuesta válida si te va mal con estrategia, ¿no ve? Si te va mal con estrategia, puedes aplicar esto, memento, porque es una pregunta de examen también. Es una pregunta de examen. Entonces, te dice que los valores de la persona, del nombre de la persona van cambiando y quiero ir guardando esos estados. Tú lo puedes utilizar para cualquier atributo, no siempre para el nombre de la persona. Otra vez vienes aquí, por ejemplo, ¿dónde está? No tiene mucho sentido, pero aquí cada vez que selecciona por qué método va a pagar, yo lo puedo guardar aquí con memento. Pues cada vez que la persona dice voy a pagar con tarjeta de crédito, guardo en memento. No, voy a pagar en efectivo, guardo en memento. No voy a pagar con tanto, guardo en memento. Parece un ejemplo bien trucho, pero te va a servir para aplicar memento, porque estás guardando los estados del objeto. Estás guardando los estados del objeto y estás programándolo con un patrón de diseño. Mientras tu estructura esté bien, ¿no ves? Del patrón de diseño memento, debería valer algo, digamos. Por más que la aplicación del patrón de diseño no tenga mucha lógica, pero debería valer. Entonces, pero memento, el ejemplo más simple y válido que hemos visto ha sido el guardar los datos de una persona, ¿no ve? Porque el nombre de una persona tiene muchos, está compuesto, es un atributo compuesto. Entonces, la estrategia sería buscar aquí también un atributo compuesto. Generalmente no lo tiene acá. O puedes cambiar el valor de la fecha. El valor de la fecha, a medida que va insertando el mes, el día, puedes ir guardando esos estados y luego navegar por esos estados. No tiene mucho sentido con la fecha, tampoco con la hora de inicio. Buscar o tratar de buscar un atributo compuesto que tenga varios valores. Si no pillas, ya hacelo pues con la hora de inicio o con algún valor, digamos, o con algún valor que tenga ese caso de uso. Pero anda guardando esos estados que se va modificando el valor del atributo. ¿Eso te sirve para qué? Para implementar memento. Por más que tu aplicación sea un poco, no tenga sentido, pero igual vos aplica memento a eso. Si tu código, tu diagrama está bien, pues va a valer puntos. Va a valer puntos, aunque otra vez el caso de uso o el caso de estudio no tenga mucho sentido, no interesa. Mientras tú lo programes bien memento, el diagrama y el código esté bien hecho, va a valer puntos. Estrategia y memento son los candidatos si te pide patrones a elección. Y les estoy diciendo más o menos cómo trabajar. En estrategia siempre busqué el valor de fecha. Formato de fecha es el típico. Busca un producto, tiene fecha de vencimiento. Un boleto de cine tiene fecha de nacimiento. Una persona, un estudiante, tiene fecha de nacimiento. Por ejemplo, otra pregunta típica que ha estado realizando los últimos tiempos ha sido el caso de uso libro o biblioteca. Este sistema de préstamo de libros de la biblioteca. Este diagrama de clases lo ha repetido con diferentes situaciones. Pueden memorizarse también este caso de uso libro. Hay varias preguntas acá, ¿no ve? Que están con libro, con biblioteca. Su diagrama de clases siempre es una asociación o eso va a tener dos asociaciones para arquitectura. Siempre. No te pide un caso de uso transaccional, siempre te pide otra vez un caso de uso con una relación de asociación o con dos. Los libros pueden tener más de un ejemplar. El ejemplar va a tener una fecha.
Entonces, al ejemplar le pongo una fecha. La ficha de préstamo va a tener una fecha. Entonces, ahí puedo aplicar estrategia. Puedo aplicar estrategia en la ficha de préstamo. Y así, por un determinado tiempo. Por un determinado tiempo. Entonces, aquí puedes ver que la parte del libro lo vas a ver en varios lugares. Libro y biblioteca. Mira, aquí te dice diseñar el sistema de préstamos del libro y biblioteca utilizando MVC y 3 capas. Te dice las 2 arquitecturas que debes programar, pero siempre léelo hasta el final. Hasta el final léelo. ¿Dónde está? Diagrama de casos de uso, arquitectura lógica. Aquí no me dice. Ah, aquí mira. Aquí está el detalle. Solo realizar ¿qué? El caso de uso, registrar libro. Registrar libro. Ese es el caso de uso que debes realizar. A ver, analicemos esto rápidamente. Voy a colocar aquí 3 clases. Ya, esto va a ser libro. A ver, esta va a ser ficha de préstamo. Donde está una biblioteca, tiene una ficha de préstamo. Va a ser esta ficha de préstamo. Y voy a tener una persona y voy a tener un libro. Una ficha de préstamo va a tener a una persona, una ficha de préstamo va a tener a un libro. Ese es el diagrama de clases. Ahora, ¿qué te dice acá? Mira, solo realizar el caso de uso, registrar libro. Este caso de uso nomás hay que hacer, hay que analizar. El resto no interesa, no lo vas a hacer. No es asociación, mira. Es una clase de uso simple. Pero te pide ¿qué? Te pide MVC y te pide 3 capas. Para libro hace MVC y 3 capas. ¿Cuál es el camino a seguir? Es primero ¿qué? Primero programar MVC, ¿no ve? Primero programamos MVC y luego copiamos y pegamos ese mismo código que ya funciona en MVC, ¿no ve? Lo copiamos para 3 capas. Para 3 capas y empezamos a renombrar las clases. Empezamos a renombrar las clases. Entonces, y así lo vas a programar más rápido, más rápido. Te concentras bien y lo haces MVC bien programado, bien funcional, separados los métodos. Hacerlo 3 capas, ese código es copiar y reemplazar métodos. Nada más, copiar y reemplazar métodos. Y solo de un caso de uso así simple. Siempre vas a verte esta figura, como les digo. Una asociación o 2 asociaciones. Practiquen el del libro. Y también practiquen en el del libro cómo poder agregarle ¿qué? Memento y estrategia. Memento y estrategia, cómo agregarle a ese caso de uso. Por ahí te pide a esto, ¿no ve? Aplique los patrones de diseño a su elección. Entonces, aquí el libro tiene fecha, entonces aquí en ficha de préstamo tiene fecha, ahí lo voy a aplicar Memento. Ahí voy a aplicar Memento. Por más que no lo programes todo, ¿no ves? ¿Vas a programar qué? Solo registrar libro vas a programar. Pero para aplicar el patrón de diseño Memento, puedes aplicar ficha de préstamo. Y ahí colocarle la fecha. O en el mismo libro. Si el libro es de Estados Unidos, tiene esta fecha. Ya, como les digo, es inventarse. Origen del libro, le pones país. De acuerdo al país donde fue publicado el libro, la fecha tiene otro formato. Y acá está otra vez libros, y aquí te dice ya otra característica. Te da más datos, pero al final el caso de uso libro está en varios lugares. Y en este caso, mira, esta serie es sencilla, porque esto es más 2, más 2, más 2, más 2. Y esto es elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Son series fáciles. Pero más abajo te vas a encontrar con unas series que son más complicadas de manejar, que hasta ahorita no lo pillo. Esto ya lo resolvimos, ¿no ve? Esto ya lo resolvimos. El que no lo resolvimos es esto, y no lo pillé tampoco. La solución. Este también es una pregunta que hizo llorar a medio mundo.
¿Por qué? No era por la complejidad de programar el patrón de diseño, era la complejidad de generar esta serie. La complejidad de generar esta serie. Y otra vez, por eso les decía acá, a veces en un algoritmo serie, ¿no ve? Es necesario que pasarle varios parámetros. Para generar los valores a veces hay que pasarle 2, 3 valores. No solamente un solo parámetro, hay que pasarle varios. Si le pasas varios parámetros, vas a poder generar la serie sin problema. Esta serie la vas a poder generar. Por si acaso esta serie practíquenlo, por si les toca esto. Es media rara esta serie. Y te pide estrategia y plantilla. Otra vez estrategia y plantilla. ¿Qué más? A ver. Ya. Vamos a hacer aquí estrategia template method. Ya, si te pide estrategia y template method, como les dije, traten de darle cuerpo a template method, al algoritmo que se va a sobreescribir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era el camino para hacer template method? Era tener dos clases, ¿no? Tener dos clases y estas dos clases tengan código similar, Lo único que va a cambiar va a ser algo aquí, una llamada, una línea de código. En lo único que van a ser diferentes va a ser en esta línea de código, en el de azul. Ahí van a ser diferentes. ¿Qué hacemos? Generalmente estas dos clases, que son dos series, ¿no ve? ¿Qué hacemos? Tenemos una clase, ¿no ve? Nos creamos una clase. Aquí una clase abstracta. Una clase abstracta. Y a esa clase abstracta, ¿qué llevamos? Llevamos el método. Todo el método lo llevamos. Y la parte azul, lo único que varía, lo declaramos como una función abstracta. Como un método abstracto, lo publicamos. Lo declaramos. Luego, ¿qué hacemos? Aquí estas dos clases las vamos a crear. Va a haber aquí una herencia, ¿no ve? Una herencia. Lo mismo aquí va a haber una herencia. ¿Y qué vamos a sobreescribir? Vamos a sobreescribirlo el azulito. El azulito vamos a sobreescribir. Y aquí es donde les decía, este azulito, ¿no ve? Este azulito a veces es una sola línea de código. Es una sola línea de código acá. Y por eso les decía que acá, ¿no ve? Apliquen ¿qué? La validación de los parámetros que reciben, ¿no ve? Para que esto tenga más cuerpo. Esto, ¿no ve? Tenga más cuerpo. Este algoritmo, ¿no ve? Donde estamos sobreescribiendo tenga más cuerpo acá. Para que tenga más cuerpo y tenga más sentido el patrón de diseño. Aquí voy a crear mi algoritmo. Las dos clases tienen que ser igualitas, solamente cambiar en cierto punto, cierta línea de código sea diferente. No solo uno, pueden ser dos, digamos. Aquí puedo tener dos líneas de código diferentes. Por cualquier motivo tengo dos. Entonces, esas dos se van a ir acá arriba. Acá arriba voy a tener otros dos. Aquí voy a tener otro azulito. Voy a sobreescribirlo también. Aquí lo mismo. Vamos a sobreescribir ese método. Y vamos a darle también cuerpo. Hay que darle cuerpo a esa función. A esa función hay que darle cuerpo sí o sí. Ya. Ese sería para un poco aplicar estrategia y template method. Template method a esto. Practiquen eso. Practiquen esta parte. Porque si les pide que apliquen dos patrones de diseño a elección, lo típico sería aplicarlo a la fecha, ¿no? Eso lo vamos a programar ahorita. Vamos a programarlo. O no, a ver. Sería algo así, a ver, hagámoslo. En blanco. Aquí.
Otra vez, memorícense los diagramas. Estrategia tiene esto. Voy a sobreescribir aquí. Voy a sobreescribir aquí. Y tengo aquí otra clase, ¿no ve? Contexto. Esto va a ser una agregación. Esto va a ser una herencia. Ya. Y aquí va a estar mi método estrategia. Mi método estrategia que voy a sobreescribirlo acá. Mi método estrategia lo voy a sobreescribir aquí. Ahora, puede que tu método estrategia no ves sea una sola línea de código o dos líneas de código. Aquí no ves son solamente dos líneas de código. Para darle cuerpo a esto, ¿no? Ahorita tengo estrategia. Esto es estrategia ahorita. Estoy sobreescribiendo aquí los métodos, pero es una sola línea de código. A esto, ¿no ve? Quiero aplicarle template method. ¿Cómo voy a aplicarle template method? ¿Cómo vamos a aplicarle template method? Esto, ¿no ve? Debería tener un cuerpo, ¿no ve? Esto debería tener un cuerpo. No solamente ser una línea de código. Esto debería tener un cuerpo. ¿Cómo vas a darle cuerpo a esto? ¿Cómo voy a darle cuerpo a esto? Con validaciones de los parámetros. Esas validaciones le van a dar cuerpo a mi función. Esta función le van a dar cuerpo. ¿Van a ser igualitas? Sí, van a ser igualitas. Como son igualitas, ¿qué hacemos? Dos clases igualitas lo vamos a llevar a aquí arriba, ¿no ve? Aquí arriba, ese verdecito va a ser un método abstracto con contenido. Un método abstracto con contenido. Y este azulito va a ser ¿qué? Va a ser una operación primitiva. Esa operación primitiva se va a sobreescribir acá abajo, en otra clase. A ver, vamos a hacerlo así. Entonces tenemos ahorita estrategia, ¿no? ¿Ves? Estrategia aquí sería solamente una llamada a una función. Una llamada a una función. Y aquí abajo sería esta llamada a la función. Aquí sobreescribimos esa función, pero esa función es una sola línea de código. Una sola línea de código es esta función. Para que tenga cuerpo, ¿no ve? Y pueda utilizar esto como template method, ¿qué hago? Le creo un cuerpo. Le creo un cuerpo para que sea un poco más llevadero, para que sea template method. Aquí al ladito voy a hacerlo template method esto. Como ya tiene más cuerpo, ¿no ve? Como ya tiene más cuerpo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, voy a tener aquí una clase. Pues, todo el cuerpo va a estar aquí. Todo el cuerpo de esta función, ¿no ve? Lo voy a traer aquí. Entonces, lo único diferente que es, ¿no ve? Lo único diferente sería la parte azul. Esa parte azul la voy a declarar como un método abstracto. Un método abstracto. Y aquí voy a tener ¿qué? Voy a tener clases. Voy a tener clases y estas clases van a sobreescribir ¿qué? Van a sobreescribir simplemente ese azulito. El azulito van a sobreescribir aquí, aunque sea una sola línea de código. Aunque sea una sola línea de código, lo van a sobreescribir. ¿Cuál es mi objetivo aquí? Aplicar template method y estrategia en el mismo ejercicio. En el mismo ejercicio, pero otra vez, ¿qué pasa si su template, si su estrategia no es muy simple? Es una sola línea de código. Si es una sola línea de código, le das cuerpo a esas funciones. Una vez que esas funciones tienen cuerpo, ¿no ve? ¿Qué es lo que hacemos? Este sería el proceso, el otro proceso. Este sería ya el convertido ¿en qué? En template method y en estrategia. Este sería. Todo el cuerpo lo hemos llevado a otro lugar. Todo el cuerpo lo he llevado a otro lugar. Aquí estaría el cuerpo. Me está fallando ahorita.
Aquí va a estar el cuerpo y aquí va a estar simplemente una llamada. Y esa llamada la sobrescribo acá. Esto va a ser una herencia y esto va a ser una herencia. De esa manera vamos a aplicar lo que es template method y estrategia a un mismo problema. A un mismo problema. Partimos de la base en que mi estrategia es una sola línea de código. Mi estrategia es una sola línea de código. Entonces, a esa estrategia le tengo que dar cuerpo. Le tengo que dar cuerpo. Una vez que tiene cuerpo esa estrategia, ¿no ve? ¿Qué es lo que hacemos? Todo ese cuerpo, ¿no ve? Todo ese cuerpo lo llevamos acá. Todo ese cuerpo lo llevamos acá. Y lo único que es diferente, ¿no ve? Lo único que es diferente aquí, lo convertimos en una función abstracta. Y esa función abstracta lo sobreescribimos acá. Lo sobreescribimos acá. Entonces, ya tenemos dos patrones de diseño en un solo problema. En un solo problema. Ese sería el ejercicio que deberían practicar con el caso de uso libro, con el caso de uso biblioteca, con esas preguntas que se han repetido del examen. Caso que les pida a ustedes que realicen dos patrones de diseño a elección. Esto es, estamos analizando todas las posibilidades de pregunta que hay. Si te pide arquitectura y te pide que realices por decisión qué patrones vas a aplicar. El de estrategia no hay problema, siempre vamos a tener estrategia y siempre vamos a poder aplicar estrategia. El problema, como les digo ahorita, es que estrategia a veces es una sola línea de código. Estrategia es una sola línea de código. Acá va a ser una sola línea de código. Y esa sola línea de código no puedo transformarlo para template method. A esa sola línea de código, ¿qué es lo que hago? Le doy cuerpo. Le doy cuerpo a esa función. Pues, como esa función ya tiene cuerpo y solo es diferente en ciertos lugares, pues, ¿qué es lo que hago? Lo transformo. Transformo este ejercicio de estrategia que yo tengo, lo voy a transformar a template method, que es totalmente válido, ¿no? Pues, todo este cuerpo lo traigo acá. Todo ese cuerpo lo traigo acá. Lo que es diferente lo declaro como una función abstracta o un método abstracto. Y ese método abstracto lo sobrescribo aquí. Lo estamos sobrescribiendo aquí. Y de esa manera tenemos que dos patrones de diseño en la solución de un problema. En un solo problema estamos aplicando dos patrones de diseño, que sería template method y estrategia. Se van a encontrar mucho con este caso. Entonces, esa es la clave, practiquen eso, que son dos patrones fáciles de programar. Ya, con esto creo que ya vamos a terminar todo esto. Este archivo se los voy a pasar y el último código del patrón de diseño estado también se los voy a pasar. Vamos a compilarlo ahorita, aunque no hay necesidad de compilarlo. Y otra vez, aquí están todas las maneras y formas que hay de que les pregunte el docente. Ya un poco viendo el video una vez o dos veces ya se van a ubicar y van a un poco analizar mejor qué cosas deben practicar. Lo más complicado y lo más fácil a la vez es que te diga patrones a elección. Lo más fácil. Va a ser fácil cuando sepas, por ejemplo, esto, a la fecha aplicar la estrategia o con cualquier atributo que tenga ese caso de uso, le vas a aplicar un modelo de negocio. Y según ese modelo de negocio, vas a aplicar estrategia, un descuento, una restricción, cualquier cosa. Y otra vez, un ejemplo tal vez menos fácil de aplicar sería Memento. Cada vez que cambia el atributo o el valor mientras el usuario está insertando, tú le vas guardando los estados de esos valores. Por ejemplo, dirección. Aquí está, se me ha ocurrido ahorita. Una dirección de una persona, dirección de un producto, de una empresa, de una universidad.
Entonces es un valor que tiene varios caracteres, ¿no ve? Dirección, tiene calle, tiene número, tiene avenida. Entonces puedes usar Memento. Puedes usar Memento para guardarte ahí cada vez que va cambiando su valor o que va insertando dato por dato, que eso es pregunta también de examen. Entonces no te la va a dar por una solución no válida, porque eso lo hemos resuelto también. Es una pregunta que hizo en examen. ¿Dónde está? Que los valores de una persona van cambiando. Ya no me acuerdo dónde. Ahorita no lo tengo a mano. Sistema de ventas, amanecer. Ya no lo tengo a mano, pero ya me entienden, ¿no ve? Con Memento. Y template method está complicado. Es algo fácil de aplicar, pero nuestro código es muy genérico y muy simple. Son 2-3 líneas de código. No tengo mucho donde aplicar template method. Pero Memento, estrategia son patrones que pueden utilizar. Y otra vez, si vas a usar estrategia y te pide 2 patrones de diseño, puedes aplicar template method más. Le vas a dar cuerpo a tu algoritmo de estrategia y una vez que tenga cuerpo ese algoritmo de estrategia, lo conviertes a template method, como lo hemos hecho gráficamente. Gráficamente hemos hecho eso, ¿no ve? Y listo. Toca practicar y memorizar. Empiecen a practicar y memorizar. Otra vez. Tu algoritmo series a veces necesita varios parámetros. Por más que esos parámetros no los utilices, ¿no ve? Posponelo, digamos. Tal vez en la serie A sí vas a usar esos parámetros. En la serie B no vas a usar todos los parámetros. Pero es totalmente válido hacer eso. Totalmente válido hacer eso. Es más, este ejercicio se resolvía así. Esta serie fea, ¿no ves? Se lo resolvía así, digamos. Le enviaba 2 parámetros. En la estrategia 1 sí utilizaba los 2 parámetros. En la estrategia 2 solo utilizaba un parámetro. El otro parámetro para generar la serie no hacía nada. Esa es mi memoria que tengo de esto. Y esta pregunta no la resolvieron por ese motivo, digamos. Se trancaron ahí, digamos. Porque a veces te empeñas en que si le pasas 2 parámetros, esos 2 parámetros tienen que utilizarse en la función, no, digamos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando aquí herencia, estamos utilizando clases abstractas. Cuando utilizas clases abstractas, herencia, ¿no ve? Se supone que las clases hijas, su comportamiento va a ser diferente. Una clase hija, una estrategia A, ¿no ve? Va a utilizar los 2 parámetros. La estrategia B va a utilizar solamente un parámetro. El otro parámetro que le paso es a lo nada, pero igual, digamos, estoy utilizando herencia. Para que utilice herencia y pueda sobreescribir los métodos, a veces los parámetros no se utilizan, todos los parámetros no se utilizan en la función. Mucho cuidado con eso. Por eso les decía acá. Digamos. Ahora, si la serie te complicas al generar la serie, ¿no ven? Sumarlo y multiplicado, digamos. En la serie A, suma los valores de cada índice. En la serie B, multiplicarlo por 10, como hice en un ejercicio. Y mostrar esas soluciones. Pero tu diagrama tiene que estar bien, digamos. Ahí es el detalle. Tu diagrama del patrón de diseño tiene que estar bien, aunque los valores que estás generando sean cualquier cosa. Aquí sería template method test. Solamente template method. Una herencia, voy a tener aquí una función, ¿no ve? Una función con un cuerpo. Esa función va a tener un cuerpo y va a tener aquí un método abstracto. Ese método abstracto debo llamarlo ¿dónde? Aquí adentro del cuerpo de la función. Del cuerpo de la función debo llamar a este método abstracto. Este método abstracto va a recibir 2 parámetros, un parámetro o ningún parámetro. Solamente va a retornar un resultado. Ese método abstracto yo lo voy a sobreescribir aquí, en la serie A y en la serie B. Esta estructura tiene que estar sí o sí. Y cuando lo llames en el formulario, ¿no ve? Tengo que llamar a, esto le voy a colocar A,
y esto voy a colocarle B, digamos. Voy a tener un botón y en ese botón debería llamar a la serie A. Voy a tener otro botón y voy a llamar a la serie B, digamos. Así tiene que estar programado si solo te pide template method. Si solo te pide template method, tiene que estar así, sí o sí así. Ahora estos valores, ¿no ve? Como te decía, multiplicarlo por 1, aquí multiplicarlo por 10, no interesa, pero esta estructura, cómo está programado, tiene que estar así. A eso me voy. Tiene que estar así. Aquí, sí o sí, esto va a ser una clase abstracta. En template method, ¿no ve? No hay cómo ponerle esto interfaz. Sí o sí va a ser una clase abstracta. Esto va a ser una clase abstracta, sí o sí. ¿Por qué una clase abstracta? Tiene un método aquí implementado, un método programado tiene aquí. Pues como tiene un método, ya esto es una clase abstracta. Este método lo declaro como primitivo, ¿no ve? O como una función abstracta, que este método lo voy a utilizar aquí adentro, en el cuerpo que yo tengo, y este pequeño lo voy a sobreescribir acá. Lo sobrescribo acá abajo y listo. Cuando toca llamar por los botones, voy a tener dos botones, uno que va a decir serie A, uno que va a decir serie B. Me voy a crear instancias de este tipo y listo. Simplemente son llamadas, mostrar y cargar datos en el formulario. Esta estructura sí o sí tiene que tener. Ya los valores que te generen las series ahí no interesa. Y eso también peleala y justificar, digamos, que valga algunos puntos y tal vez con esos puntos ya puedas pasar. Porque hay compañeros que han hecho solamente diagramas de clases en el examen final y les ha colocado nota. Solamente han hecho diagramas, no han hecho diagramas y diseño de interfaces. Les dio 10 puntos, 15 puntos, les dio por interfaces y por diagramas. No te gusta programar, pero esto es examen final, ese es el problema, es un examen de mesa. Hay que programar por lo menos un patrón de diseño, aunque la arquitectura solamente lo hagas en diagramas y prototipos. Sí o sí hay que programar esto. Ya, a ver, eso sería todo hasta el momento que se me viene a la mente. Y aquí de unos 2, 3 años que voy dando apoyo a los compañeros, son las preguntas que han aparecido. Ya desde la pandemia son las preguntas que se van repitiendo cada vez. Siempre se repiten las preguntas. Y ese es el problema también por lo cual ahora estamos practicando, ¿no ve? Porque ya lo ha repetido 2 veces, 2 o 3 veces ya ha repetido el examen final, lo ha repetido en mesa y en mesa extraordinaria. Entonces, ahora la lógica hace pensar que no va a repetir, pero si estamos de suerte, el examen final también practíquenlo. Por ahí va a ser el examen final en mesa. La misma pregunta final va a ser en mesa. Practiquen eso varias veces. Pero si está de malas el docente, va a ser cualquiera de esas opciones que hemos analizado o formas de preguntas que tiene el docente. Todas estas. Todas estas. Ya. Vamos a finalizar. Esta es la última clase que vamos a pasar. Ahora, si vayan practicando, a medida que van practicando, tienen dudas, ¿no ve? Me escriben y nos reunimos ahí media hora o 20 minutos por Google Meet. Pero eso sí, para los que pagaron el curso. Hay algunas personas que no pagaron y están en el grupo. No lo saqué porque ya no da también. Pero eso voy a verificar eso siempre. Cuando me piden resolver dudas, ¿no ve? Una reunión de 10, 20 minutos, el fin de semana o cualquier rato, eso no hay problema. Pero empiecen a practicar y memorizar. Ya, nos vemos. Espero verlos en el trabajo o en algún lugar y les vaya bien en el examen. Ok, saludos a todos, nos vemos.